Ernest Shackleton fue un explorador irlandés y un modelo definitivo para la gestión de crisis, en el que se convirtió cuando su expedición de 1914 se encontró con lo que solo se puede describir como un desastre total sin esperanza. Aquel viaje a la Antártida ha mostrado las grandes destrezas de Shackleton y lo ha convertido en un ícono de valentía y liderazgo. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que sucedió cuando el explorador Shackleton quedó varado en la Antártida durante años. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal El Arca del Saber y abrígate, porque nos dirigimos al sur, muy al sur. Roald Amundsen y Robert Scott ya habían llegado al Polo Sur en 1914. Así que Ernest Shackleton quería dejar su huella. Tendría que hacer algo más. Finalmente, decidió intentar el primer cruce continental de la Antártida. El viaje fue tan largo que necesitaría 2 equipos para completarlo. Uno saldría de América del Sur y el otro partiría en Tasmania. Pero el barco de Shackleton ni siquiera pudo llegar a la Antártida. Debido a las temperaturas inusualmente frías, su barco quedó atrapado en hielo, a más de 100 millas de tierra. Shackleton y su barco estuvieron a la deriva en esta parte del noroeste del mar de Weddell en octubre de 1915. Durante 10 largos meses, estuvieron atrapados en el hielo en una ardua lucha por sobrevivir. Hace tanto frío que sin el equipo necesario, la muerte es segura. El único equipamiento de Shackleton era su barco. Pero ahora la creciente presión en el hielo lo está destruyendo. En octubre de 1915, el gran explorador Sir Ernest Henry Shackleton ordenó el abandono del barco Endurance, que había quedado atrapado en un témpano de hielo en el Antártico durante más de 8 meses y comenzaba a hundirse. Para Shackleton, esto significó renunciar a su gran sueño de dirigir a su equipo en el primer cruce por tierra del continente antártico. Solo puedo imaginar cómo fue para él pararse allí en el hielo y ver cómo implosionaba lentamente. Es probable que una parte de su corazón y alma se hayan hundido con el barco. Esta debía haber sido la culminación de su ilustre carrera como explorador. Pero ahora pasaba en su mente una responsabilidad mucho más grande. La de llevar sanos de vuelta a casa a los 27 hombres de su tripulación. La vida de estos dependía de las decisiones que él tomara cada día. Para cumplir esta meta, enfrentaba muchos obstáculos. El duro clima invernal a punto de abatirse sobre ellos. Las corrientes a la deriva que podían llevar el témpano en que se encontraban en cualquier dirección, los días venideros sin luz, las menguantes provisiones de alimentos, la falta absoluta de contacto por radio o de un barco que los transportara. Shackleton y sus hombres están solos. Creo que estuvieron mucho más solos de lo que yo estuve en el Apolo 13, porque yo me podía comunicar con mi hogar. Shackleton no tenía una radio, ni wifi, ni un celular. Estaba solo. Pero el mayor peligro de todos, y al que más temía, era la moral de su gente. Bastaría con que unos cuantos descontentos propagaran el rencor y la negatividad para que, pronto, los demás dejaran de esforzarse, se desentendieran de él y perdiesen la fe en su liderazgo. Una vez que esto sucediera, cada quien vería por sí mismo lo que en este clima podía representar con facilidad el desastre y la muerte. Él tendría que monitorear el espíritu de su grupo con más atención todavía que al inestable clima. Lo primero que debía hacer era adelantarse al problema y contagiar a la tripulación del ánimo apropiado. Todo comenzaba con el líder, así que tendría que ocultar sus dudas y temores. La primera mañana en la placa de hielo se levantó más temprano que los otros y preparó una ración extra grande de té caliente. Mientras lo servía él mismo a sus compañeros, sintió que lo miraban en busca de señales de cómo encarar su aprieto,
así que mantuvo un ánimo ligero y se refirió con un poco de humor a su nuevo hogar y la oscuridad que se avecinaba. Ese no era momento para que expusiera sus ideas acerca de cómo saldrían de ese atolladero, pues eso los pondría demasiado ansiosos. Él no verbalizaría su optimismo sobre las posibilidades, pero lo dejaría sentir en su actitud y lenguaje corporal, aun si tenía que falsearlo. Todos sabían que permanecerían atrapados ahí el invierno siguiente. Necesitaban distracciones, algo en que ocupar la mente y mantener su espíritu en alto. Con ese propósito, Shackleton elaboraba cada día una lista de deberes en la que describía quién haría qué. Intentaba revolverla lo más posible, cambiar de integrantes en los grupos y confirmar que no realizaran la misma tarea demasiado a menudo. Cada día había una meta sencilla por cumplir. Algunos pingüinos o focas que cazar, algunas reservas más del barco por llevar a las tiendas de campaña, la construcción de un mejor campamento. Al final de la jornada, se sentaban en torno a la hoguera, sintiendo que habían hecho algo por facilitarse la existencia. Con el paso del tiempo, Shackleton afinó su percepción de los variables estados de ánimo de la tripulación. Alrededor de la fogata, se acercaba a conversar con cada miembro del equipo. Con los científicos hablaba de ciencia. Con los dados a las artes hablaba de sus poetas y compositores favoritos. Adoptaba su espíritu particular y prestaba atención a los problemas que experimentaban. El cocinero se mostraba muy ofendido porque tendría que sacrificar a su gato, dado que ya no había con qué alimentarlo. Shackleton se ofreció a hacerlo en su lugar. El médico a bordo estaba agobiado por el trabajo pesado. En la noche cenaba despacio y suspiraba fatigosamente. Cuando Shackleton hablaba con él, sentía que cada día se deprimía más. Sin hacerle sentir que estaba rehuyendo las labores, Shackleton modificó la lista para asignarle tareas más ligeras pero igualmente relevantes. Pronto advirtió algunos eslabones débiles en el grupo. El primero de ellos era Frank Hurley, el fotógrafo del barco. Era bueno en su trabajo y nunca se quejaba de tener que ejecutar otras tareas, pero era tan presuntuoso que necesitaba sentirse importante. Así, durante uno de los primeros días en el hielo, Shackleton se esmeró en pedirle su opinión sobre todos los asuntos significativos, como las reservas de alimentos, y en elogiar sus ideas. Además, le pidió que se alojara con él en su tienda, lo que hizo que se sintiese más importante que los demás y le facilitó a Shackleton no perderlo de vista. El piloto, Hubert Hudson, reveló ser muy egoísta y un pésimo escucha que más bien requería permanente atención. Shackleton hablaba con él más que con los otros y también lo ubicó en su tienda. A los demás sospechosos de latente descontento los dispersó en varias tiendas para diluir su posible influencia. Conforme transcurría el invierno, redobló su atención. En ciertos momentos sentía la aburrición de sus compañeros por la forma en que se conducían y en el hecho de que cada vez hablaban menos entre sí. Para combatir esto, organizaba eventos deportivos en el hielo durante los días sin sol y diversiones en la noche. Música, bromas, narración de historias. Se celebraban rigurosamente todas las festividades. Los interminables días a la deriva eran ocupados con momentos estelares, y Shackleton distinguió pronto algo notable. Su equipo estaba decididamente alegre e incluso parecía disfrutar de los desafíos de la vida en un témpano de hielo sin rumbo fijo. Cuando el témpano en el que estaban se volvió peligrosamente pequeño, dispuso a sus compañeros en los 3 pequeños botes salvavidas que habían rescatado del Endurance. Debían dirigirse a tierra. Mantuvo juntos los botes y tras afrontar las feroces aguas, lograron desembarcar en la vecina Isla Elefante, en una angosta playa. Mientras inspeccionaba ese día la isla, resultó claro que las condiciones eran hasta cierto punto peores que en el témpano. El tiempo estaba en su contra. Shackleton ordenó al instante que se preparara un bote para intentar llegar, por riesgoso que fuera, al más accesible y deshabitado tramo de tierra en el área, la isla Georgia del Sur, a 1.300 kilómetros al noreste.
Las posibilidades de llegar allá eran remotas, pero ellos no sobrevivirían mucho tiempo en la isla Elefante, expuestos al mar y con muy pocos animales que sacrificar. Shackleton debió elegir con cuidado para este trayecto a los otros 5 tripulantes, aparte de él. La selección de Harry McNish fue muy extraña. Era el carpintero del barco y el miembro de mayor edad de la tripulación, con 57 años. Podía ser gruñón y se tomaba a mal el trabajo intenso. Aunque este sería un viaje muy pesado en su pequeño bote, Shackleton temió dejarlo atrás. Lo puso a cargo de acondicionar el bote para el recorrido. Con esta tarea, se sentiría personalmente responsable de la seguridad del navío y en la travesía, su mente estaría ocupada en las condiciones de navegación. Durante el viaje, Shackleton notó que el espíritu de McNish flaqueaba y de repente, el hombre dejó de remar. Fue un momento peligroso. Si le gritaba a McNish o le ordenaba que siguiera remando, quizás éste se mostraría más rebelde aún, lo cual era poco recomendable con tan pocos hombres juntos por tantas semanas y con tan poca comida en su haber. Shackleton improvisó, detuvo el bote y ordenó que pusieran a hervir leche para todos. Aseguró que todos estaban cansados, incluso él, y que debían reanimarse. McNish se libró de la vergüenza de que se le señalara y Shackleton repitió este truco tanto como fue necesario por el resto del trayecto. A unos kilómetros de su destino, una súbita tormenta los obligó a retroceder. Mientras buscaban desesperadamente una nueva vía de aproximación a la isla, un pajarillo revoloteó encima de ellos con intención de aterrizar en el bote. Aunque se empeñó en mantener su acostumbrada serenidad, Shackleton la perdió de pronto. Se puso en pie y se balanceó con violencia para tratar de ahuyentar al ave en medio de maldiciones. Casi de inmediato se avergonzó y se sentó de nuevo. Durante 15 meses había tenido bajo control sus frustraciones por el bien de su equipo y para mantener la moral. Había establecido el tono. No era momento ahora de tirar eso por la borda. Minutos después bromeó a sus expensas y se juró no repetir jamás esa conducta, por presionado que estuviera. Luego de un viaje en pésimas condiciones marítimas, el minúsculo bote logró hacer tierra en la isla Georgia del Sur y varios meses después, con la ayuda de los balleneros que trabajaban ahí, todos los compañeros restantes en la isla Elefante fueron rescatados. Si se considera que todo estaba en su contra, el clima, el imposible terreno, los botes diminutos y sus magros recursos, este es sin duda uno de los casos de supervivencia más notables de la historia. Poco a poco corrió la voz acerca del papel que el liderazgo de Shackleton había desempeñado. Como lo resumiría más tarde el explorador Sir Edmund Hillary: para liderazgo científico, denme a Scott; para un viaje rápido y eficiente, a Amundsen. Pero cuando se está en una situación sin remedio ni salida aparentes, no queda más que ponerse de rodillas y pedir la presencia de Shackleton. Esa fue la historia del rudo de rudos. ¿Podrías sobrevivir a una expedición de Shackleton? Datos curiosos. Todas las imágenes y vídeos fueron registrados gracias a que en la expedición había un fotógrafo que documentó todo el viaje. Durante el trayecto, además de sacrificar al gato de la expedición, estuvieron en la necesidad de sacrificar a más de 30 perros, para no morir de hambre. Frank Wild comentaría años después: he conocido a muchos hombres a quienes preferiría haber disparado antes que a estos perros. A pesar de que al regresar del rescate a los 28 hombres los mandaron a las trincheras del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, solo 2 de ellos murieron, ambos en submarinos, y todos los demás terminaron viviendo más de 20 años. El navío comandado por el explorador antártico Ernest Shackleton, atrapado en el hielo y hundido en el mar de Weddell en 1915, fue localizado a 3.000 metros de profundidad por una expedición que partió de Ciudad del Cabo el 5 de febrero de 2022. 117 años después,